Bienvenidos al conversatorio, muy buenas tardes. Esto sucedió hace minutos en el cierre del acto de Provincias Unidas en Ciudad de Buenos Aires. Saludar a los compañeros. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para todos. Vamos a irnos directamente hacia la ciudad de Buenos Aires. Allí está Alan Zurita con las declaraciones de lo que ha significado el cierre del acto en la ciudad de Buenos Aires de Provincias Unidas. Hola Alan, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Alan? Muy buenas tardes a toda la provincia de Córdoba, aquí desde el barrio porteño de Núñez, con este acontecimiento que acaba de finalizar hace instantes en el Estadio de Obras. Los gobernadores respaldando a los candidatos de Ciudadanos Unidos. Estamos hablando de Graciela Ocaña, de Martín Lustó y también de Florencio Randazzo. Los gobernadores que estuvieron presentes: Martín Yarlora de Córdoba, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Carlos Sadir de la provincia de Jujuy, Nacho Torres de la provincia de Chubut. No pudo estar Claudio Vidal de la provincia de Santa Cruz. Entre otras cosas, ¿qué fue lo que dijo Yarlora? Que no quieren la polarización. Están en la vereda del medio, pero en pos del trabajo, la producción, el empleo. Por esa razón se presentan como una alternativa y tienen fe de que van a conseguir un buen número no solamente de senadores, sino también de diputados. Por esa razón establecieron este programa de Provincias Unidas y que se lanzó aquí, o en realidad tuvo un cierre de campaña aquí en la capital federal de cara a lo que serán las elecciones dentro de poco más de una semana prácticamente 10 días. Estamos ya rondando la cuenta final, la recta final de lo que va a ser esta elección crucial para el gobierno del presidente Javier Milei, pero una prueba de fuego también para los gobernadores y esta iniciativa de Provincias Unidas que busca no solamente posicionarse con buen número de diputados y senadores en el Parlamento, sino también ya de cara al año 2027, es decir, ¿por qué no un posible candidato presidencial? Alan, te consulto sobre la situación de lo discursivo de cada uno de los integrantes de Provincias Unidas, atendiendo que tienen un discurso muy fuerte, arraigado desde las inequidades, de las diferencias del interior del país. Llegar a la ciudad de Buenos Aires, me imagino que el discurso pudo haber sido otro y pudo haber cambiado. Digo, sin dejarlo de lado, pero seguramente centralizado en otra parte, ¿no? En otro punto. Perdón, no entiendo cómo viene bien la pregunta o el análisis. ¿Cuál fue el discurso que utilizaron los gobernadores, atendiendo que generalmente tienen un discurso pero muy fuerte, defendiendo lo que sucede el interior productivo contra las situaciones de inequivalencia que se dan en la capital federal, digamos? ¿Eso lo han mantenido allí en la propia capital federal, digamos, o el discurso fue otro? No, sí. A ver, todo el tiempo hicieron hincapié en lo que tiene que ver con el empleo y la producción, a diferenciarse de lo que es el gobierno de Javier Milei. Es decir, no se posicionan en contra del mercado, pero el posicionarse pro mercado tiene que venir de la mano también de la producción y del empleo. Por esa razón, si bien la crítica fue en contra del gobierno de Javier Milei, pero también la crítica vino sobre un Estado presente pero totalmente inoperante, recordando por supuesto los años del kirchnerismo, en donde se le daba una mayor preponderancia al Estado. Fue un discurso crítico de los mandatarios provinciales para ambos costados, posicionarse como la vereda del medio, pero no sin descuidar tampoco al mercado, y de ese lado también preponderar lo que es el empleo y la producción. Posicionarse, insisto, como vereda intermedia, pero hacer hincapié en ese sentido. Claro, hablando, lo escuchábamos a los testimonios muy interesantes respecto a soberanía, tecnología, los programas productivos industriales, y manifestaba el gobernador de Córdoba respecto a estas cuestiones productivas que tiene la Argentina, como el agro, la minería, el petróleo y la pesca, ¿no? Bueno, lo que decía hace instantes también hablando en una improvisada conferencia de prensa cuando finalizó el acto: no hay que recurrir al pasado para volver al fracaso. Lo que pasó antes fue un fracaso.
Y recurrir a ello, entre paréntesis el kirchnerismo, sería volver a repetir una fórmula que no solamente no tuvo éxito, sino que llevó al país en donde estamos en este momento. Y por otro lado, no hay que descuidar al Estado. El Estado debe estar presente, pero de manera eficiente, y colaborar con obras públicas, que es lo que pide también, o piden, mejor dicho, las provincias. Y en ese sentido, si bien no se ponderó todo lo que hizo el gobierno o la administración de Javier Milei, pero sí, por supuesto, rescatar las partes positivas, y también hicieron hincapié sobre todo en el hecho de fomentar el diálogo, el vínculo una vez más allá, digo, de que se estableció Provincias Unidas, pero se debe mantener el diálogo, y para ello apuestan a fortalecer a nivel parlamentario, con sus propios representantes, por supuesto, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados a partir de Provincias Unidas. Alan, gracias por el tiempo, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Alan. Bueno, muy bien, allí estuvieron los gobernadores presentes con ejes productivos, básicamente lo que manifestaron respecto a esta cuestión, la producción, la industria, el conocimiento, que la política en algún momento debe hablar finalmente de producción. Nos sumamos a Guille y a Jorge. Bienvenidos, compañeros. Bueno, en un contexto eleccionario, ¿no? También. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy bien, Saludos muy bien. para todos. Bien. Bueno, parte de lo que se mencionó, ¿no?, en los discursos de los gobernadores, el mismo Schiaretti también lo manifestó en parte de su alocución. En un territorio que no es el mismo donde se venían desempeñando, Sí. ¿no? En donde estaban los gobernadores de cada una de sus provincias, en donde uno supone van a tener una incidencia electoral más fuerte. Digo, lo primero había sido Córdoba, luego había sido Chubut, luego fue Jujuy, ahora el territorio es... No sería el mejor escenario. No, sería distinto, le va a costar remar, digo, en cuanto a caudal de votos y demás. Vamos a escucharlo al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a ver qué decía. Que hoy estamos en Capital Federal contándoles un poco la realidad del norte, del sur, de esa Argentina productiva, de esa Argentina que genera, y que de alguna manera es lo que necesitamos, ¿no? Hermanarnos como pueblo argentino y poner en valor lo que muchas veces se desconoce, y con ignorancia perdemos oportunidades históricas. Te voy a dar un dato concreto. La Patagonia Sur genera la mitad de las divisas que se vienen dilapidando sistemáticamente gobierno tras gobierno. Solamente Vaca Muerta va a exportar en pocos años el equivalente a toda la pampa húmeda. El potencial que tenemos como país energético cuesta dimensionarlo en un contexto donde hay tanto agorero de la desgracia. La verdad que yo soy profundamente optimista. En tanto y en cuanto hagamos las cosas bien, en tanto y en cuanto aprendamos a ponernos de acuerdo, y para eso es necesario una revolución de competitividad. Yo no me resigno a ser un país netamente extractivista. Yo creo que a ese recurso se le puede agregar valor. Y la competitividad no te la da solamente un tipo de cambio, te la da la infraestructura. Yo no quiero que el único empleo que crezca sean los despachantes de aduana. Bueno, cada uno de los gobernadores hizo hincapié en las riquezas productivas, ¿no?, de cada provincia, y cómo esto puede contribuir a una Argentina distinta, una Argentina mejor, y que la discusión se instale en otros términos, ¿no? Básicamente, que la política hable de producción. Estamos lejos de eso, ¿no? Escuchábamos a Guille hace algunos minutos en su columna. La verdad que estamos lejos de poner en agenda estas cuestiones en este momento, y eso es realmente una oportunidad perdida para la Argentina, ¿no? Un tema que sin duda alguna hay que ponerlo, ¿no? Porque, en algún momento, a ver, solo con la pata financiera no alcanza. Hasta que este país no tenga producción, no tenga más empleo, bueno, lamentablemente creo que es fundamental. ¿Cómo? No sé, pero hay que buscar la forma de poner todo esto en marcha. Hoy a la mañana hablábamos con un especialista en el mercado laboral, en el aspecto laboral, Matías Guidini, y hablábamos sobre la reforma laboral, pero él ponía la situación justamente de lo que tiene que estar la reactivación económica. Porque si no, las pymes, bueno, lo que hablábamos con Guillermo hace algunos días atrás, no sé si esta semana o la anterior, digamos, vos podés tener la intención, pero si no tenés un mercado que vuelva a tener actividad, que vuelva a comprar lo que se produce, digamos, qué difícil que es generar, porque las pymes, ¿para qué van a generar puestos de trabajo? Por demás que le saquen
o que le den algunas contemplaciones de impuestos, la industria del juicio, que sea una reforma laboral. Si vos no tenés un dinamismo económico de producción, ¿a quién le van a fabricar las pymes? De hecho, la propia realidad sirve como testimonio de que el problema no es ni la industria del juicio, ni las cargas laborales. Por supuesto que todos aspiran a tener menos cargas laborales que la industria del juicio. Estamos lejos de esa discusión. Pero había actividad de mayor rendimiento hace 3 años atrás con este problema instalado. O sea que el problema, por supuesto que hay que evolucionar, pero no hacia pérdida de derechos laborales. Hay que evolucionar hacia adaptar la actividad del trabajo a las nuevas demandas del escenario que tenemos. Pero sin perder... El tema es que no hay laburo. Pero es que la propia realidad te da las industrias, las pymes, con estas mismas condiciones producían y ganaban plata y daban empleo. Ahora, y le echan la culpa al esquema laboral o a que se incentiva poco. Pero si son las mismas empresas, de hecho hay un gran esfuerzo de la mayoría de la pequeña y mediana empresa por no despedir trabajadores, desprenderse de recursos humanos que les costó muchísimo producir. Están haciendo esfuerzos porque no los quieren echar. Bueno, pero eso es inevitable si no hay mercado. Un dato del INDEC del día de hoy. ¿Qué estamos hablando? El uso de la capacidad instalada por parte de la industria manufacturera volvió a ubicarse por debajo del 60%. Claro. Es un número que habla las la capacidad instalada, la capacidad de producción que están teniendo de producción. Es decir, ¿cuánto tenés parado realmente de esa industria que no produce? Vamos a los títulos del día. El dólar y las acciones en un sube y baja. El dólar oficial inició este miércoles en alza y llegó a ubicarse en 1.415 pesos, pero finalmente cerró a 1.405 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Mientras, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban alzas de hasta 11% y los bonos en dólares rebotaban hasta 4%. El riesgo país se ubicaba por encima de los 1.000 puntos. El cambio de tendencia en los mercados llegó tras el anuncio del secretario del Tesoro norteamericano. Hamas entregó otros 2 cuerpos, pero faltan 19. Hamas entregó estos 2 cuerpos de rehenes israelíes muertos en Gaza y dijo que no pudo localizar al resto. Quedarían otros 19 secuestrados fallecidos en los últimos 2 años de guerra, pero la organización terrorista afirma que no tiene sus restos. Según afirmaron, se requiere esfuerzos y equipos especiales para que los demás cuerpos sean buscados y recuperarlos. Insistirán con la interpelación a Karina y Caputo. La oposición en diputados insistirá con las interpelaciones a Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones tras el faltazo a las interpelaciones que estaban previstas para hoy. Los legisladores reclaman que los funcionarios informen la fecha y hora en que pueden presentarse en el Congreso. Habían argumentado cuestiones de agenda para no asistir al Congreso. Fabiola Yáñez regresó al país, la ex primera dama regresó hace unos 10 días a la Argentina con su hijo Francisco y recuperó la custodia policial y todavía definió si se establecerá en Buenos Aires o en Misiones, donde se encuentra actualmente. Además de la causa penal por violencia de género, Yáñez y Alberto Fernández mantienen una disputa civil vinculada a la cuota alimentaria y al régimen de visitas del hijo que comparten. Estados Unidos presiona en las costas de Venezuela. 2 bombarderos estadounidenses B-52 sobrevolaron el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela en el marco de las operaciones que la flota norteamericana ejecuta en la región con el objetivo de combatir el tráfico de drogas. Muy bien, algunos de los títulos del día. Vamos a hablar de la circunstancia de los Estados Unidos. Scott Bessent, que ha relogrado finalmente la apuesta con la compra de pesos, el rescate al presidente Javier Milei, los 40.000 millones de dólares que se han conocido hace algunas
horas, ¿no? Un salvavidas de plomo sería para la Argentina electoral. En términos numéricos, en la misma cifra, 40.000 millones de dólares que anunció en su momento, poco tiempo antes de irse en helicóptero Fernando de la Rúa. Es dato, no opinión. Sí. Era, el mega canje eran 40.000 millones de dólares también. Qué número. Pero veremos que llega, porque son anuncios que Sí, todavía sí, tira a veces en un Twitter, baja, ¿no? Así de dependiente está nuestra economía, ¿no? ¿Cómo puede ser que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos diga blanco y suben 10 o bajan Ministro 20 de las Economía, acciones? claro, como Bueno, decía ¿qué hay? Bueno, qué boomerang, ¿no? Digo, qué boomerang lo que uno entendía que iba a ser muy beneficioso para el gobierno, digo, la foto, la mesa, Terminó digo, saliendo todo para mal. el mercado. ¿Usted entendía eso? No, para el mercado, lo que se estaba esperando, porque después tenés una opinión que yo estoy lejos de coincidir con eso, digamos, por la independencia, la soberanía económica, la injerencia de la política. A mí no me gusta un país tan ligado a Estados Unidos en este caso, ¿no? Yo quiero más independencia, un país con decisiones propias y demás. Pero digo, para el gobierno, una lectura de que lo que fue a buscar es apoyo, consolidarse, tranquilizar los mercados, mostrar una relación de mucha confianza con Estados Unidos, que hay mucha gente que le gusta y termina siendo un boomerang. ¿Y qué termina encuentra? demostrando Pero, fragilidad. ¿Qué se podía esperar? ¿Qué se podía esperar si es la segunda vez en 6 meses que van desesperados a pedir que haya un salvataje? Anoche mismo, algo que es impropio de cualquiera, vos tenés el ministro de Economía de un país, en los Estados Unidos, cuando lo interpela un periodista de los amigables, y le pregunta, bueno, pero ¿y los anuncios? Dice, no, seguramente algún anuncio van a hacer. No, dice el ministro de Economía de la Argentina. Yo quiero recordar que la Argentina tiene el 8º territorio en dimensión del mundo. Vos lo decías yo. En la extensión de la Argentina somos el 8º territorio del mundo y estamos de rodillas, no yo, está el gobierno. Nuestro representante, claro, político. Esperando, pidiendo, bueno, vamos a ver qué anuncio hacen mañana para ver qué les decía Scott Bessent hoy. Bueno, eso termina, por eso digo, para cerrar la idea, terminó demostrando o exponiendo, no demostrando, o visibilizando la fragilidad del programa económico. Y en Donald Trump, ¿qué pasa? ¿De un apoyo a una extorsión? A ver, porque lo que dice Guillermo, ¿no? Dice uno una cosa y te hace así el mercado, digamos. Eso es lo que. Bueno, eso muestra la debilidad, claro que tenemos. ¿Y cuánto crees que puede durar esto? Porque nada. Fíjate que fueron 20.000 primero el swap, ahora hay 20.000 más del sector privado. Pero la nada misma. ¿Cuánto puede llegar a durar esto? No sé si llega o cómo llega al 26. Ni quiero saber lo que puede pasar después del 26. ¿Qué decía Bessent? A ver. Argentina is a beacon in Latin America. President Milei has done the right thing. He is trying to break 100 years of a bad cycle in Argentina. He is also a great ally for the U.S. He is committed to getting China out of Argentina. And we also saw China put on more rare earth export controls last night. And Argentina is rich in rare earths and rich in uranium. And I think they are committed to U.S. private companies coming in and being good partners with them. ¿Vi en la traducción la palabra Macri? ¿Dijo Macri en medio de Milei o se equivocó el traductor? ¿O vi mal yo? No, dijo Macri. No sé si no lo escuché. Decía Macri la traducción. Claro, la traducción. Decía Macri. Claro. Habría que ver si dijo Macri o... Yo vi el graph, que a lo mejor es un error del graph. Yo leí el graph. No presté atención. Pero a lo mejor entiendo que Macri fue el que rompió. Después vino Alberto Fernández y después viene Milei, pero que Macri rompe. Si lo tenés ponelo, ¿no? Lo vemos. ¿Con qué? ¿Con China, Macri? Fue 2 veces. No, con lo que venía hablando Bessent de la historia política y económica de la Argentina, que según Bessent venía de 100 años erráticos. Digo yo, por una confusión o el conocimiento de historia del propio Scott Bessent. Bueno. Pero de todas maneras, a mí me da la sensación que las afirmaciones que hace el presidente Macri, pero claro, yo cuando vi Macri digo, debe ser un error de videograph. Porque estaba hablando de Milei, no estaba hablando de Macri. Sí. Bueno, habría que ver si... Sí, no sé el audio si dice Milei o Macri. Sí, yo cuando escuché... Yo lo leí. Bueno, después lo chequeamos, tampoco es tan importante. Pero a lo mejor confunden Macri con Milei y es posible que esa confusión... Bueno, confunden todo. Hay una cosa que dice ahí el propio Bessent,
que hoy no está vedado. ¿Por qué vinieron los chinos acá? No es porque los chinos vinieron, no porque la Argentina hizo una alianza estratégica con el gigante asiático. Vinieron porque son más vivos que ellos. ¿Qué empresa estadounidense queriendo radicarse en la Argentina le han pedido esa posibilidad? Que vengan a invertir. ¿Qué dice? Y ahora van a poder invertir en las empresas estadounidenses. Y bueno, que vengan a invertir. Claro. Porque bueno, pero además, no venían porque no estaban de acuerdo con o veían una situación que no estaban de acuerdo. Ajo y agua. A joderse y aguantarse. Bueno, claro. Cada país establece. Obvio, eso está bien. Los chinos dijeron, bueno, ¿cuáles son las condiciones por las cuales tenemos que ir? Estas. Bueno, perfecto, vamos a invertir. Bueno, para Estados Unidos esas condiciones no eran propicias. O para las empresas. Bueno, primero, que se sepa, a veces no tiene ninguna empresa. Tiene fondos de especulación financiera. Y así hizo la plata. Era uno de los alfiles el más cruel de los financistas hasta la historia reciente, antes de que se conociera BlackRock y su historia, que es George Soros. Besen trabajaba para Soros. No tienen empresa. Besen especula con la plata, es un genio de la finanza. El Messi de la finanza. No digamos más Messi de la finanza porque mire cómo terminamos, ¿no? Pero bueno, da la impresión que el muchacho lo que está haciendo es mucha plata, él y sus amigos en estos días en la Argentina. Eduardo Feynman lo dijo los otros días. Volvieron a comprar, en el día de hoy, volvieron a comprar pesos. Exactamente. Debe ser negocio comprar pesos. Un país serio, y entra alguien y te compra peso y te desbarajusta tu propio mercado, porque el problema que nadie ve hoy en la Argentina es que si alguien te compra pesos, lo está sobrevaluando a cambio de dólares y está perjudicando a las empresas argentinas, que terminan valiendo menos. La compra de pesos fue por 100 millones de dólares, ¿no? Sí, eso habrá que ver de dónde sale esa cifra, porque hoy no hay estadística. Todo raro, ¿no? Hoy se rompieron todas las estadísticas. Por ejemplo, yo no he visto que nadie se escandalice que las petroleras no informan más los aumentos de nafta. Pero lo venimos hablando, dicho nosotros. No nos escandalizamos, pero lo venimos diciendo. No, bueno, pero las naftas aumentaron el 11,1% en un mes. Sí. Y con micros aumentos. 11%. Pero con la magia de que no se trasladaron al precio. La estadística del costo de logística en la Argentina habla de un aumento del 3%. 3% aumentó la logística en la Argentina, pero la inflación es del 2%. Es todo muy raro, ¿no? Milei aclara... Ya veníamos diciendo también que no hay capacidad de aumento también, ¿no? Hay mucha absorción de... No, bueno, pero algunos no pueden más. Está bien. Eso con el comercio minorista puede ocurrir. Sí, pero la logística, el señor que tiene que cambiar la cubierta, cargar el gasoil, pagar el peaje, tiene que llevar el producto, lo tiene que trasladar. Aumentó el transporte, los servicios, todo aumentaron. Por eso no refleja la inflación lo que pasa en la realidad. En febrero se estrena la nueva medición de inflación. Sí, en febrero vamos a conocer el resultado de enero, con el nuevo año. Vamos a ver qué 2026. pasa. Vamos a ver si refleja un poco más. Ponelo a Milei, a ver. It took a lot of people off guard when he said today with you that basically the support was tied to your political fortunes. Did that comment surprise you? Lo que nosotros hemos recibido fue un fuerte apoyo, digamos. What we received was strong support for the ideas of freedom. And he also complemented that vision in his tribute to Charlie Kirk, saying that the United States is willing to support Argentina as long as we continue to advance the ideas of freedom. So, at least until 2027, we have that support assured. 2027. Ponelo al canciller, a ver, ya que estamos en este ritmo de notas y entrevistas, ¿qué decía? Dirigente aquí, la frase de Trump de condiciono el apoyo a que Milei gane las elecciones. Usted acaba de decir que el swap y toda la ayuda financiera va a seguir más allá de las elecciones de octubre. Por supuesto. ¿Quién se pondría a negociar un acuerdo que podría durar 6 días? Donde todo un equipo económico se juntó con todo el equipo del Tesoro, trabajaron durante una semana completa
No, por supuesto que no. Digamos, y el apoyo y el acuerdo está muy claro de que dura durante el término que Milei sea presidente. Y después se verá. O sea, obviamente no habría afinidad con otros sectores del pensamiento entre el presidente Trump y esos sectores. Eso está claro, pero creo que estamos hablando de falta mucho tiempo para eso. Cuando tenés que aclarar tanto, ¿viste? Que dijo esto, que le apoyó esta... ¿Para qué aclarar tanto? Digo... A ver, nada de esto está claro. No, de eso estamos seguros. No, total, sí. Porque ayer lo discutimos durante media hora. Lo que están diciendo es que lo que dijo Trump no es cierto. ¿No? ¿Sí? Entonces, bueno, esperaremos, veremos qué ocurre. No necesitamos esperar mucho tiempo. Si después de las elecciones sigue llegando la ayuda, siguen poniendo plata, siguen poniendo... habrán tenido razón. Y si no, y si cambia el escenario y hay devaluación y se produce lo que el 99,9% del mercado y de los financistas, porque los financistas también están, no es que están mirando a la Argentina con plena confianza, están esperando cada palabra de los Estados Unidos. El dólar siguió, hoy el dólar no es bueno, que... por eso el riesgo país volvió a pasar los 1000 puntos, digamos, que es ese nivel de confianza y demás. Yo digo, el riesgo país me parece una referencia muy manipulada por los mercados financieros. ¿No? Digo, la subestimación del de a pie, ¿no? Digo, así que somos idiotas. Digo, yo voy a preguntar si aclaran, digo, como si la gente... Si puede tener incidencia en lo electoral. Digo, en la campaña del miedo. En todo esto ninguneo. O de asustarse, porque vos decís, che, si finalmente cambia el rumbo, ¿qué va a pasar con nuestra economía? Porque al final, los que vamos a terminar sufriendo es... Vos decís que el efecto de la gobernabilidad Milei... Mete miedo. En estas condiciones, el lunes, después de las elecciones, sea cual fuera el resultado, va a seguir más gente pidiendo dólares para salirse del peso y el Estado buscándolo por donde sea, endeudamiento, los Estados Unidos, el SAP, el UPAP, lo que sea. Si no cambia, porque acá el problema es vos podés aguantar hasta el 26, Guille, pero 2 años más. Es largo, Es claro, porque vos podés decir, che, aguanto hasta el 26 y lo condeno. Después tenés que pensar en 2 años. A ver, con todos estos anuncios mediante, viste que el riesgo país subió, el dólar tampoco es que cayó, no, me parece que se movilizó bastante. ¿Quiénes ganan en la volatilidad? Digamos, cuando usted tiene un fondo común de inversión, le pregunta, cualquier banco, usted es un inversor de que le gusta tomar riesgo, mucho riesgo, poco riesgo, nada de riesgo. Eso te define a vos, y bueno, no, si yo tengo 2 mangos, no. Poner nada de riesgo, ¿no? Soy un inversionista cauteloso. Claro. Los que están en los fondos de inversión internacionales son pirañas, toman todos los riesgos, porque además manejan guita que no es de ellos, y porque además ya están salvados, y porque además tienen capacidad de espera, no como la mayoría de los humanos normales, que nuestra capacidad de espera es la factura del gas, la de la luz, la llegada de la tarjeta de crédito. Podés esperar hasta ahí y cobrar. Bueno, los especuladores de riesgo, las aves de rapiña, acechan sobre escenarios como el nuestro, con lo cual... es muy posible que lleguen más fondos a apropiarse de la Argentina después de las elecciones. Mirá, si ven debilidad y no cambio en el gobierno. Morgan Stanley, ¿no? Advirtiendo esta circunstancia post 26 de octubre, se llega a hablar de valores del dólar de hasta 2.000 pesos, ¿no? Digo, hay una circunstancia... Si pusieron 2.000, 2.000, sí. 2.000 pesos. Es un pronóstico optimista. Por eso digo, ¿no? Que son los temas de los que se habla. Claro. Durán Barba habla algo de estas cuestiones. Vamos a escucharlo, a ver. Que lo último de Trump es una locura, ¿no? No sé si, claro, para mi generación está más presente el tema de Braden o Perón, pero que un norteamericano diga a los argentinos cómo deben votar me parece una locura. Es una locura total. Normalmente eso ha provocado en todos los países, y así fue como Evo Morales llegó en este país a la presidencia, una reacción negativa enorme. En los estudios que hemos hecho nosotros con nuestro grupo, en algunos países,
Brasil, México, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia. El país más anti-norteamericano de la región es Argentina. Entonces, una recomendación o una orden del presidente norteamericano para que voten en cierta dirección va a producir votos de gente que, por llevarle la contraria a Trump, que no es una persona simpática además, voten por la oposición. Me parece una equivocación brutal. Bueno, sin saber me la respondió Durán Barba, según su análisis, sí. digamos. A ver, digamos, tampoco es infalible Durán No, Barba. no, de todos modos, yo creo que digamos, Durán Barba bueno, pero, dijo que Santiago Caputo era el genio del Kremlin, ¿no? Porque se formó con él. El Caputo que forma la tríada, que es funcionario y que maneja recursos. Que no tiene cargo. Bueno, no parecieran estar saliéndole las cosas al genio del Kremlin en términos políticos. Después, los argentinos tenemos fundadas razones para ser anti-norteamericanos, ¿no? Obvio. Algunas recientes, otras de mediano plazo y otras en el pasado profundo, ¿no? Y además, nosotros competimos con los Estados Unidos, generamos cosas producimos cosas que los Estados Unidos produce y vende al mundo. Somos competencia para ello. Por eso, aceptar la injerencia. De hecho, como lo hemos comentado aquí, los productores agrícolas de los Estados Unidos están enojados con Donald Trump porque dicen, che, pues vos le estás dando plata a los tipos que producen cosas y se las venden a los mercados que nosotros queremos venderles. Y también en eso hay un proyecto detrás, ¿no? Recordemos que en Malvinas los Estados Unidos vio OTAN fue determinante para que hubiera una guerra y la Argentina la perdiera, teniendo como aliado a Chile. Recordemos además que el Plan Cóndor fue pergeñado desde los Estados Unidos y nos involucró. Recordemos que fue cómplice de la dictadura militar los Estados Unidos, formando a los militares que vinieron, hicieron la dictadura y provocaron lo que provocaron en la Argentina, ¿no? Porque cuando te dice Belsen son 100 años de dictadura, es mentira. Cualquiera que sabe más o menos de historia sabe que la preeminencia de las finanzas y la primarización de la economía comenzó con la dictadura y un señor que se llamaba Alfredo Martínez de Oz. Fíjate este dato de Subán de hace unos días respecto a esta circunstancia, ¿no? Que tan cercano o lejano en términos políticos se siente de Estados Unidos y Donald Trump. Es una pregunta, creo que es una muestra sobre 2.000 personas, 1.800, 62,7 en negativo. Por eso digo también que a Milei esta estrategia le puede salir mal en serio, ¿no? Porque está generando una circunstancia... Bueno, este dato respalda lo de Durán Barba. Claro. Sí, lo que ocurre es que yo creo que quizás algunos del núcleo duro de la Libertad Avanza probablemente les resulte muy simpático esta cercanía con los Estados Unidos, esta dependencia, ¿te das cuenta? Pero yo no sé cuántos votos puede llegar a ganar de aquellos que realmente están fuera de ese círculo por estar tan dependiente de los Estados Unidos. Hay mucha gente que, como lo dice realmente esta encuesta, para nada está de acuerdo porque estamos convencidos, o por lo menos buena parte quizás de los argentinos, creo que estamos convencidos de que si acá nosotros nos tenemos que salvar, no va a ser precisamente de la mano de Estados Unidos que vamos a terminar salvándonos. Lo que yo me preguntaba era, esto es en términos políticos. Ahora, en términos económicos, digamos, ¿te puede influir el voto? ¿Te puede decir, vos que la estás rajuneando, vos que la estás peleando, vos que no, digamos, que no se llega a fin de mes, que te está costando? Le meto un voto a Milei por las dudas. Soporto una explosión económica, digo, para poner un término, un desbarajuste económico fuerte. ¿Dónde voy a quedar? Pero yo pregunto, ¿eso no pasará igual si es miedo? Bueno, con un resultado o con otro? Ese es otro punto, pero que Donald Trump diga, che, si no gana yo me voy y los dejo, arréglensela. Me da la sensación que en la situación que estamos... O sea, a lo mejor es lo mejor que nos puede pasar. Eso, yo coincido en eso último. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que Donald Trump se vaya y nos deje y que nosotros encontremos la solución que debemos dar nosotros para resolver nuestros problemas. ¿Tenemos con qué? Digamos, eso está más que claro. Eso está más que claro. Pero lo que pasa es que ese tenemos con qué implica que lo que tenemos lo distribuyamos de otra manera. Bueno, pero implica gobernar, implica mirar, implica gobernar implica distribuir de otra manera lo que tenemos. Bueno, y estar la distribución va a ser igual o profundizando la desigualdad como ocurrió con este gobierno. Bueno, entonces no. Está bien. Pero además, gobernar significa involucrarse y tener un Estado. Que lo detesta el Estado. Sí, lo detesta. No lo quiere.
Yo no. ¿O lo quiere para hacer negocio? Yo veo que en lo discursivo, sí, detesta el Estado. Bueno, pero digo, pero las obligaciones... el aprovechamiento personal, el 3% de Karina, las criptomonedas, son todas cuestiones que se aprovechó el Estado. Digo, las obligaciones los escándalos de corrupción en PAMI, ANSES, en donde vaya. La educación, la infraestructura, lo que hablamos habitualmente. Sí, bueno, eso parece no importar. En tanto presentaron Ciudades Unidas, un movimiento de 500 sorpresivo, intendentes te digo, perdón, ¿no? de 6 provincias. A lo mejor soy yo el desorejado. A mí me sorprendió cuando lo vi, digamos, ¿había un rum de Ciudades Unidas? O... Yo me enteré en esta hoy. magnitud, con 500 intendentes y esta movida... Yo digo, me enteré hoy de este espacio que es un satélite. Que el correlato de... Para mí es institucional, no electoral, creo yo. Porque ya venían trabajando, ¿te acuerdas que venían trabajando los intendentes con el tema del transporte, fundamentalmente con ese eje? Sí. Pero digo ahora, con este nombre termina siendo, yo coincido con Guille, un satélite electoral de Provincias Unidas. Sí, así lo han presentado. Pero ni siquiera es eso. Para mí es más institucional que electoral. Para mí, pero bueno. Vamos a escuchar a si no, Hapkin. Vos no lo largás 10 días antes de la elección. Al rosarino Hapkin y Pacerini, muy poco tiempo. El cordobés. A ver qué decía. Una coincidencia de federalismo que la Argentina reclama de hace rato. Las Provincias Unidas es parte de la letra del himno nacional argentino y es lo que nos define. Creo que de una vez por todas en Argentina hay que dejar las etiquetas partidarias. Hace poco tiempo el mundo perdió uno de los líderes más importantes, que era argentino, que es el Papa Francisco, y era un ejemplo de humanismo. Pepe Mujica era otro ejemplo de humanismo. Creo que hay que empezar a mirar eso. Nosotros gobernamos todos los días de cara a la gente. Nosotros, a una persona que se le termina la insulina para la diabetes y el PAMI no se la devuelve, no se la da, no le preguntamos si es radical, si es peronista. Le preguntamos si es diabético y si tiene una necesidad. Y nosotros trabajamos para eso. Los recursos para eso están en la Argentina. Pero la Argentina viene de muy malas administraciones de los dos lados de la grieta. Si va a Fuentes, al Trébol, a Cosquín, a Villa Gobernador Galvez, a Córdoba, a Rosario, a Rafaela, se van a encontrar todo el tiempo obras, centros de salud ampliándose, gente atendiéndose, personas con discapacidad cubiertas por nuestros gobiernos locales y por nuestros gobiernos provinciales. Lo que desapareció en la Argentina es el gobierno nacional. Y lo que le pedimos a la gente que elija, porque ya sabemos lo que fracasó en el país, y también sabemos lo que está pasando ahora, que es sumarle un nuevo fracaso. Y a nuestro entender tiene que ver con no haber probado algo que es lo más lógico. Cuando uno mira Provincias Unidas, Sociedades Unidas, somos 6 gobernadores, más de 500 intendentes, de la vaca viva, más la vaca muerta, más todas las vacas productivas del país. Al país lo viene gobernando hace más de 20 años los que se comen la vaca, los que chupan la vaca, los que no saben cómo se produce una vaca. Y eso es lo que tiene que cambiar en el país. Bueno, la reunión fue allí en Rosario, algunas de las características que mencionaron, ningún país crece abandonando rutas y puertos, ni mucho menos recortando el acceso a salud, educación y trabajo. Yo creo que debe haber una especie de compromiso, tal vez de estos intendentes, para con Provincias Unidas, de trabajar en su territorio, como lo hicieron tal vez los gobernadores en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones provinciales. Primera línea de batalla los intendentes, lo hemos dicho acá, ¿no? Sí, algunos de los cuales también se quedaron callados cuando sus propios referentes políticos parlamentarios votaban la ley base, porque ahora está todo el mundo mira para otro lado como diciendo, yo no tengo nada que ver. Bueno, le dimos gobernabilidad al presidente. Así te dicen, Javier Milei. Hacete cargo de la autocrítica, si le dices esta herramienta. Pero yo creo que se hacen cargo. Ellos dicen que el contexto, ellos están de acuerdo con haberle dado. ¿Vos escuchaste algún arrepentido? No. Eso es lo que estoy reprochando. Que son parte del problema, no de la solución. Que son muchos de estos intendentes y de algunos gobernadores son parte del problema, no de la solución. Le dieron la gobernabilidad, le dieron la herramienta para que hiciera lo que está haciendo. Y muchos. Lo que pasa es que ahora la política de archivo de los medios de comunicación ya no sirve más porque la gente, hay un mar de información, te inundan de información porque no puede ser que una persona que hace 2 años atrás, 1 año y medio atrás, te decía, el gobierno va en el rumbo correcto de lo que tiene que hacer. No nos gustan las formas, pero va en el rumbo correcto. Había muchos que decían, no, esto es un desastre, nos va a chocar, porque ya pasó 2 veces en la historia reciente.
Pero algunos gobernantes decían, va en el rumbo correcto. Ahora te dicen, bueno, el gobierno fracasó con el plan. Bueno, pero ya hace un año vos me decías que iba en el rumbo correcto. Políticamente vos tenés un presidente que te gana, está legitimado, que tiene el 70% de los votos, en los primeros 6 meses que de te dice, gobierno. yo lo que tengo que trabajar, el pueblo argentino me ha dado la confianza para hacer esto. Te dejaba expuesto en ese momento. Y te deja expuesto porque vos decís, che, no lo dejan gobernar. No lo dejan gobernar. Cambió radicalmente, ¿no? Todo. No te digo en poco tiempo. Pero se veía, la cuestión, Guille. A ver. Se veía. A ver, pero además estamos equivocándonos de él. Los gobernantes, la democracia es un sistema representativo. Uno elige gobernante que te representa, que se supone que están observando los acontecimientos, porque vos estás atendiendo otro asunto, Sí. estás llevando a tu hijo Que al la estás colegio, viendo, estás trabajando. Es que es representativa. Por eso, el gobernante tiene la obligación no de leer la coyuntura, sino leer lo que va a pasar adelante. Porque si yo lo pongo para eso, porque si me va a decir lo que yo ya sé, mira lo que pasó, pero ya sé lo que pasó, yo lo que te puse pero es no para que vos te anticiparas y yo que te no entiendo. pase. Pero no se animaban. Bueno, No y se eso animaban. es lo que le estamos criticando. Esa ¿Quién tenía la valentía postura de cortarse? acomodaticia. Fueron poquitos. Es que no importa, no se trata de una cuestión de valentía, se trata de convicciones y de ideología y de decir, escúchenme, esto, porque además... Bueno, pero también es valioso no estar de acuerdo, porque yo puedo no estar de acuerdo con algunos puntos, porque democráticamente tengo otro pensamiento, te han votado, te legitiman y te digo, bueno, a ver, vos has ganado esta responsabilidad de llevar adelante el país, digamos, te voy a dar. Pero ¿cómo le vas a creer a un señor que dice que va a destruir el Estado? ¿Cómo le vas a creer a un señor que viene y te dice, voy con la, con la motosierra, voy a romper todo? ¿Cómo le vas a creer a un señor que le sacó los recursos a la provincia? ¿Cómo le vas a creer a un señor que dejó sin obra pública, sin mantenimiento de rutas? No, ahora no, desde el primer día. No, y el otro es que no se lo cree Puyaro, se lo creyó la gente, el pueblo argentino que lo votó con el... ¿Cómo no va a importar? ¿No te importa que sacó el 70% de los votos? Pero... Y bueno, pero algo, digamos, a ver... esa discusión está... bueno, no, pero no es ridículo. Sacó el 70%, pero... quedó viejísimo. ¿Cómo queda viejo? Esta discusión me la ¿Y si vos trajiste la ley base? No. Vos trajiste que votaron la ley base. Pero no te estoy diciendo... Digo, hay contexto, lo traje porque lo mismo que te dicen, que te aprobaron la ley base, ahora dicen porque esto no fracasó. En ese contexto de 6 meses, el presidente argentino pedía gobernabilidad, pedía una herramienta para poder gobernar. Tenía músculo político. Se la dieron. Fue un desastre, fue una pantomima, bochornoso. Y ahora le dicen, che, todo lo que te di, hiciste todo mal, según la opinión. Entonces ahora yo tengo otra propuesta. No lo veo tan mal, no lo veo tan cómplice. Yo sí. Bueno, está bien, por eso tenemos distinta mirada. Yo sí. Está bien, pero está perfecto. Pero no lo veo ahora. No, lo viste desde antes. Lo vi desde antes. Bueno, vos sos los que no fuiste a Tucumán, digamos. Hay gobernadores que no fueron a Tucumán. No, yo no soy gobernador, yo soy un 4 de copa periodista. Que no digo lo que le conviene escuchar a la gente, porque acá cuando yo decía estas cosas, el 90% me llamaba y me insultaba a mí, que habla este delirante, bueno, pero yo digo lo que yo creo. Pero ahora el 90% de mirá, Guillermo. No, tampoco están así, tampoco están así, y tampoco lo hice en aquel momento para ahora tener razón. Yo tampoco. Ojalá me hubiera equivocado y estuviéramos en un país floreciente, ojalá hubiera venido con la cola entre las patas, sí, y hubiera dicho, ¿cómo me equivoqué? Hay dos cuestiones, digo, pero aparte lo que dice Guillermo, digo, lo dijo Milei, digo, eso lo dijo, en esto honestidad. Recorte del Estado, motosierra, lo decía en la campaña. ¿Y cómo salió? Nadie imaginó. Sacó el 3%. Nadie imaginó. Sacó el 3%, no lo votó nadie. Pero voy a esto. Karina sacó el 3%. Ese se lo sacó. Eso, bueno. Claro, nadie imaginó la brutalidad de lo que sucedió después. Bueno. Digo, bueno, y ahí. Para mí es raro. Te doy la derecha. Digo, ¿qué circunstancia tenían los gobernadores de no apoyarlo? Quedaban recontraexpuestos. Y jugaron con esa. Para mí, ¿sabés qué es peor que haber ido a Tucumán, a la ley base? Es peor haberse sentado mano a mano a pedir una rotonda, a pedir 2 kilómetros de ruta. Eso me parece peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es entregar, vos no estabas negociando para un país, no estabas negociando el futuro. Estabas entregando una rotonda, digamos, el voto por una rotonda, no por un país mejor.
por algo que te beneficiaba, que a vos te dejaba un poquito mejor con quién, con tus habitantes, pero eso me parece peor desde lo político, como error político. De los gobernadores que fueron Jaldo, Sáenz, que se sentaron... Sacá de afuera, sacalo a los gobernadores, sacalo a los gobernadores, no pensé en gobernador, no pensé en político. La cantidad de economistas que hemos entrevistado que te decían, había que hacer esto. Pero Guille, ¿sí? Bueno, no sé si esto, pero que había que hacer algo, había que hacer algo. Bueno, estábamos... No, si yo no estoy diciendo que lo anterior era un paraíso, porque en esta lógica dialéctica lo que yo estaba seguro, que antes teníamos un problema y que las soluciones que se anunciaron y pusieron en marcha para resolver ese problema no hicieron más que agravar el problema que ya teníamos. Bueno, está bien. Pero para mí. Para mí voy a decir, a ver, estábamos bien y este vino a... Estábamos mejor que ahora. La receta que aplicó fue un desastre. Estábamos mejor que ahora. ¿Cómo estábamos? Estábamos mejor que ahora. Pero estábamos mejor que ahora. No me digan que no. Estábamos mejor que ahora. Había inflación, teníamos preocupaciones, pero había obra pública, había discusiones. Estamos menos peor. Peor que cuándo. No sé si mejor. No, ahora estamos peor que antes. Menos peor. Ahora, estábamos pidiendo la escupidera como lo estamos pidiendo ahora. Hay un proyecto productivo de país, hay desarrollo. No, es que ese no fue la respuesta, no fue la solución. Bueno. ¿Y cuál? ¿Esta es? ¿Te parece que este es un escenario? No, justamente. Entonces, estamos peor. Lo acabo de decir. Yo pretendo que se hay más o menos gente que llega a fin de mes ahora que hace 2 años atrás. Hay menos. Menos gente. ¿Sí? Si querés medirlo con eso solamente. ¿Es real? ¿No? Hay más o menos consumo. Bueno, nosotros 4, nos damos más o menos gusto que nos dábamos hace 2 años atrás. Pero después está la otra medición, que no sé de dónde sale, que te sacaron ¿cuántos millones? No quiero hablar. ¿Cuántos millones? 12 millones de la pobreza, te dicen. Sí. Es lo que ha dicho el presidente. Claro, por eso. Yo pregunto, ¿dónde están los 12 millones? Claro, yo también me lo pregunto. Pero es decir, te plantean con eso, hemos sacado 12 millones de la pobreza. Bueno, también dice, pero también usted... Dijo Gallardo que eran 56 millones, Virginia Gallardo. Ah, yo creí que el muñeco. No, porque la muñeca puede andar diciendo cualquier cosa. Bueno, respecto a los gobernadores, resulta por ahí inentendible, pero me parece que en ese momento, 1, 2, 3, 10, bueno, finalmente, porque ¿cuántos son los que no fueron a Tucumán a firmar? Mínimo. 5. El resto fue Fuerza Patria o Unión por la Patria. Yo en su momento dije... El resto que no pertenecía a ese espacio, quizás dentro de algún tiempo, algunos de estos gobernadores se van a arrepentir de haber puesto la firma. Y está bien. ¿Por qué? No por... A ver, ¿por qué? Por lo que vi de Milei. Pero incluso antes de ser presidente. Mira, ¿ese no es Valdés? Sí, es Valdés, claro. Sí, hoy está prendido fuego. Está bien, a lo mejor... Ese todavía está. Es por ahí entendible. Todavía está al lado. Sí, Frigerio. Sí. Bueno, un llamativo spot electoral de La Libertad Avanza es muy bueno. Santilli. Pelado. A ver. Colo Santilli. Y yo soy Karen Reichardt. Estas elecciones, los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Milei o si volvemos al pasado. Así que cuando estés por votar con la boleta única, presta mucha atención. En la provincia, La Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila. Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado. Este 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. ¿La Libertad Avanza o Argentina retrocede? Diego Santilli y Karen Reichardt, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza, lista 503. Al narco pelado podrían haber puesto. Claro. No lo nombraron, ¿viste? No. A un pelado que se me... No sabemos. No sabemos por qué se fue, cómo fue. Ponete Iñaki Gutiérrez, un ratito. Iñaki Gutiérrez. ¿Iñaki? La Pepona. ¿A dónde lo tenemos? Ahí está, mirá. De los errores, lo que tienen que pedir disculpas por parte del gobierno nacional de la gestión. ¿A qué te referís cuando hablas de eso? Bueno, por ejemplo, el hecho de que haya habido un funcionario como puede ser Diego Españolo que denuncie un supuesto hecho de corrupción en una charla de café y no se haya presentado a la justicia como corresponde, habla de que no elegimos bien al funcionario. En un segundo lugar, se han echado 150 funcionarios del gobierno nacional desde que empezó el mandato del presidente Milei. Eso es un reconocimiento franco de que
de que hay funcionarios, no me gusta la frase porque lo usó Cristina, pero funcionarios que no funcionan. También creo que de alguna manera hemos pecado de muchísima soberbia a la hora de explicar ciertas cuestiones que la gente nos pedía que las expliquemos con muchísima más calma, con muchísima más tranquilidad, y el hecho a veces de pensar que el periodista es el enemigo cuando en realidad, por más de que haya varios periodistas que se portan muy mal porque eso es una realidad o que cobran pauta y tienen tergiversada su opinión, uno no le contesta al periodista, al fin y al cabo le está contestando a la gente de Río Cuarto, le está contestando a los cordobeses, le está contestando a los argentinos, y el mensaje tiene que llegar porque el esfuerzo tiene que valer la pena y la gente ha hecho un esfuerzo tremendo. ¿De qué partido es el señor? No, parece Kicillof, ¿no? Parece Kicillof. Se le pone, digo, muy crítico, Iñaki. Fue el mismo que dijo. Fue el mismo que dijo ayer. Fue muy crítico. No está mal que el boleto valga 2.000 pesos, ¿no? Por el tema de la quita de subsidios. Además, lo que está no mal es que digamos suficiente a los periodistas, es discurso de Javier Milei. Bueno, ¿O estoy equivocado yo? No, sí, todo lo que dijo es absolutamente crítico. Chicos, se nos va el barco. Iñaki Gutiérrez. Estuvo en Río Cuarto, lo entrevistó nuestra compañera María. ¿Por qué no me avisaste, Mariana? Claro, bueno, pero perdiste. Ayer le avisé y usted no me hizo caso. Adiós. Pero te lo pidió y lo tuvo.